Muy buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a la USPI por la invitación y la posibilidad de compartir. Agradezco especialmente a Paulo César por este proyecto. El título de la presentación no quiere ser provocativo, quiere ser simplemente sugerente. Y cuando fui invitado a venir a Sao Paulo, inmediatamente pensé que financiamiento de la infraestructura y de lo inmobiliario en el contexto latinoamericano, sí, interesante, pero un poco árido, un poco denso, y quise hacer un vínculo con la realidad, con la contingencia, y por ahí apareció el Oderbrecht, que en alemán significa simplemente, está nuestra estudiante alemana aquí, sí, que significa o la ruptura, o el quiebre, o el crash, por así decirlo. ¿Estoy traduciendo bien? Sí, correcto, gracias. Entonces, a partir de ahí, quiero compartir con ustedes una presentación que es larga, pero intentaré hacerla rápido. Y quiero que fundamentalmente pueda resultar, como les decía, sugerente. No pretendo profundizar porque no es la oportunidad para hacerlo, sino que quiero más bien provocar. El índice está estructurado en 5 secciones o partes. Hablaré primero de macroeconomía inmobiliaria y crisis financieras. Lo que me interesa en este primer punto es dejar claro cuál es el rol del sector de la construcción, del sector inmobiliario, de las infraestructuras en la economía global contemporánea. El segundo tema que trataré con ustedes está referido fundamentalmente a la financiarización o a la producción financiarizada del espacio. Es la gran revolución, el gran cambio en las últimas décadas respecto de la tradicional producción del espacio que conocíamos hasta poco tiempo atrás. El gran cambio es la financiarización y con ella la globalización de la producción del espacio. Tercer tema, el capital y la capital. Hace unos 30 años escribí un artículo que se llama precisamente así, La capital, el capital. Y con este título quiero también sugerir, en forma muy relacionada con la primera parte, quiero sugerir que cuando trabajamos en el ámbito urbano, cuando nos hacemos cargo de nuestras ciudades, estamos haciéndonos cargo probablemente de una de las mayores dotaciones de capital fijo y de una de las mayores dotaciones de fuerza de trabajo estructurada y organizada a nivel mundial. Para ir concluyendo, en el cuarto capítulo, esto será más o menos después del almuerzo, me imagino, en el cuarto capítulo hablaremos de financiamiento de infraestructuras, pero a partir de algo muy singular y cada vez más generalizado a nivel internacional y particularmente en América Latina. Fondo de pensiones. Cómo el ahorro de los trabajadores de nuestros países, cómo nuestros ahorros se convierten en capital financiero para el sector inmobiliario y el sector de infraestructura, con consecuencias sociales muchas veces regresivas. Y termino con el tema inicial, Oderbrecht. Vale decir, terminaré tratando de explicar por qué el sector inmobiliario, incluyendo ampliamente la construcción, las infraestructuras, ¿por qué este sector en particular es tan sensible a la corrupción, es tan vulnerable al lavado de dinero, es tan pertinente a producir todo tipo de situaciones
complejas, no solo desde el punto de vista económico, por los enormes montos de dinero involucrado, sino que también incluso en términos políticos. El crash, el Odebrecht, la ruptura no es solamente una ruptura económica, es principalmente una ruptura política. Bien. Vamos con el primer punto, macroeconomía inmobiliaria y crisis financieras. Aquí me interesa, como les advertí, me interesa fundamentalmente de manera rápida presentar algunos indicadores del comportamiento macroeconómico del sector inmobiliario, de su relevancia. Para ello, trataré de demostrar de manera breve y concisa que casi todas las últimas crisis en las economías nacionales o continentales, como la crisis asiática, o globales, como la crisis subprime, han sido detonadas y han estado profundamente correlacionadas con burbujas inmobiliarias y con el sector de la construcción. Por supuesto, con un sector de la construcción financiarizado. La hipótesis que planteo dice simplemente que la economía inmobiliaria, por su habitualmente alta participación en el producto y en el empleo, en el PIB de los países y en el empleo, y por su rol estratégico en la articulación entre el sector financiero de una parte y la economía real de otra, ese sector inmobiliario es un factor determinante y detonante de los ciclos de auge y de caída de la economía y por lo tanto de las crisis económicas. Una rápida revisión histórica nos permite verificar que efectivamente hay una profunda evidencia empírica, sobre todo a partir del siglo XIX en adelante, pero incluso desde antes, una profunda evidencia empírica de esta relación incestuosa entre el sector inmobiliario y el sector financiero. Y el sector inmobiliario siempre detrás como uno de los factores, a veces el factor más importante, de las crisis económicas. No siempre el relacionado con edificaciones, muchas veces relacionado con infraestructura, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles en el siglo XIX. Acercándonos un poco más al tiempo actual, está en la historia particularmente de los Estados Unidos de América también la misma realidad. Un sector inmobiliario, en este caso además vinculado a vivienda social, donde las crisis muestran esta evidencia profunda que hay entre la producción de vivienda y el sector financiero. La crisis de Japón, relacionada también con la burbuja inmobiliaria en Japón en los años 90, más o menos, tiene también esa misma connotación. Nuevamente tenemos una expresión, no puedo explicarlo en detalle acá, pero una situación en que hay un boom del sector inmobiliario, el sector dinamiza profundamente por los efectos encadenados e intersectoriales, dinamiza profundamente los demás sectores de la economía, genera al mismo tiempo una dinámica financiera muy alta, pero termina produciendo una burbuja y esa burbuja, Odebrecht hace crisis, estalla y cae no solo el sector inmobiliario, cae inmediatamente el empleo, se produce un efecto de contagio de la crisis a través del sector financiero y terminan las economías en un ciclo de baja. Esto de los ciclos económicos es muy importante, como anticipo, porque nos vamos a dar cuenta de que precisamente por esta enorme relevancia que tiene el sector inmobiliario para el conjunto de la economía, no pocas veces los gobiernos tienden a recurrir al sector inmobiliario para producir un incentivo a la economía, para inducir
un mayor crecimiento, para generar más empleo y para, a través del sector inmobiliario, a través de la construcción, también lograr salir, por ejemplo, de ciclos recesivos. Por lo mismo, muchas veces se dice que el sector inmobiliario es contracíclico, pero no solo es contracíclico desde un punto de vista, por así decirlo, estático, sino que también desde un punto de vista político. Es usado contracíclicamente. Y esta es una clave muy importante cuando nos preguntamos por qué es un sector lábil, vulnerable para la corrupción. Siglo XXI, voy rápido porque no tengo tiempo, pero abajo ustedes pueden ver cómo hay inmediatamente una secuencia que parte el año 2000, la crisis del 2003, de las .com, el 2007, la crisis subprime, etcétera, etcétera, y llegamos a una situación que en sus últimas manifestaciones ha generado una realidad como se vivió ni más ni menos que en la primera economía mundial, con una recesión crítica, solo comparable a la Gran Depresión de los años 30, o como se vivió en Europa, particularmente en España, y más específicamente en la costa de Andalucía, en España. Un solo dato, a propósito de los negocios inmobiliarios, hoy día un grupo económico de Chile, que es propietario al mismo tiempo del Banco de Chile, está comprando el Banco Popular en España por una sola razón. Es un banco no muy importante, no es el Banco de Santander, en fin. Todos estos avisos tengo que pasarlos porque son mis auspiciadores, entonces, no, perdón, son bromas, no me crean. Pero el Banco Popular tiene una particularidad. Tiene 28.000 millones de dólares en garantías hipotecarias. 28.000 millones de dólares en garantías hipotecarias, que están a un valor libro, a un valor contable castigados. Por lo tanto, prácticamente a valor cero. La cartera inmobiliaria del banco es el negocio, no el banco en sí mismo. Esta es una situación que nos ayuda a entender de manera rápida y gráfica cómo una crisis, la última, la más famosa, como una crisis que parte en un subsector habitacional, el de la vivienda y el de las hipotecas subprime. Vale decir, vivienda de clase media baja, vivienda popular, si ustedes quieren, vivienda social para las minorías, para la población negra, para los hispanos de América Latina, instalados antes de la construcción del muro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una crisis localizada, no una crisis inmobiliaria general, no una crisis en todas las ciudades norteamericanas, sino que una crisis sumamente localizada. Y sin embargo, esa crisis que parte de un subsector aparentemente inofensivo, el de la vivienda social norteamericana, se convierte rápidamente en una crisis nacional y más aún por la financiarización se contagia al resto del sistema financiero mundial. Una crisis local de un subsector habitacional norteamericano termina siendo una de las mayores crisis globales que ha vivido la humanidad en el último tiempo. Insisto en esto para recalcar dos cosas. El maridaje, la cohabitación entre el sector inmobiliario y el sector financiero, por una parte, y al mismo tiempo la total globalización de un sector, el inmobiliario, que tradicionalmente era local, era un sector, porque los bienes inmobiliarios, por definición, no son muebles, no son exportables o importables. Por definición, el sector inmobiliario era un sector territorialmente cautivo, profundamente arraigado, localizado. Por lo tanto, de difícil globalización.
¿Cómo se logra esto? A través de cómo se logra globalizar el sector inmobiliario a través precisamente de la financiarización y la titulización. En pocas palabras, convirtiendo activos fijos, como son los inmobiliarios, las infraestructuras, en activos financieros, que son perfectamente transables incluso en tiempo real. Se pasa a una situación de cautividad del capital, no casualmente llamado físico, no casualmente llamado inmóvil, a un capital completamente móvil como es el capital financiero. Esto es un poco más complejo, no voy a entrar en detalles ahora acerca del proceso de financiarización, pero probablemente ustedes ya lo conocen. Incluso sé que hubo una buena charla anoche aquí en esta universidad sobre este tema. Aquí algunas citas relacionadas con el impacto del producto inmobiliario en la economía global y particularmente la norteamericana. Varios premios Nobel de Economía, entre ellos Stiglitz, también Krugman y otros, han insistido enormemente en esta sorprendente novedad. Un sector, el sector que nos preocupa a nosotros, del cual somos en parte responsables como académicos, como gestores, encargados de planificación de políticas públicas, un sector que tiene una enorme relevancia en la economía mundial. El caso de Andalucía, también tremendamente significativo, y el caso español en general. Ustedes recordarán que había aproximadamente 1 millón de familias sin hogar y al mismo tiempo 1 millón de viviendas desocupadas. Esas paradojas que son simultáneamente económicas porque la oferta y la demanda no se encuentran, pero al mismo tiempo, más aún, paradojas sociales y escándalos políticos, terminan siendo también muy sugerentes de la realidad que estoy tratando de graficar en forma rápida. En el caso de Chile, en particular, el propio Banco Central reconoce la relevancia del sector inmobiliario en los informes de estabilidad económica financiera que periódicamente emite el Banco Central. Uno de los sectores principales es el sector inmobiliario. Siempre. El libro beige que produce la Reserva Federal Norteamericana y que está en línea, que cualquiera puede consultar, siempre, para cada uno de los estados de la Unión, siempre tiene un informe sobre la situación del sector inmobiliario y usa los indicadores del precio de la vivienda y de producción de la vivienda para medir el dinamismo económico del total de la economía de esa primera potencia mundial. La explosión de la burbuja inmobiliaria y el contagio está fundamentalmente asociado, como ya les advertía, a la financiarización. No hay una manera distinta posible para explicar por qué una crisis local de un sector como el inmobiliario, un sector físico, tangible, se contagia al resto de la economía. De aquí la relevancia de la gestión urbana, de la gestión metropolitana y de las políticas públicas para las grandes metrópolis. Algunos datos relativos también de nuevo a la relevancia macroeconómica del sector de la construcción e inmobiliario. Estadísticamente el mercado inmobiliario tiene un tamaño equivalente, igual al total de mercado de valores a nivel mundial. Es algo que a lo mejor percibíamos, pero no lo teníamos cuantificado.
La inversión privada en vivienda en los Estados Unidos representó la tercera parte de la inversión total privada en esa economía global. Un tercio de toda la inversión privada de los Estados Unidos se hizo en el sector de vivienda. Y ya lo había anticipado, en un semestre el sector vivienda explicó antes de la crisis el 50% del Producto Interno Bruto norteamericano. La deuda hipotecaria que existía el año 2007 en Estados Unidos era equivalente al producto norteamericano. Toda la deuda hipotecaria, no la deuda general, solo la hipotecaria, sumaba lo mismo que el Producto Interno Bruto, que es varias veces billonarios en dólares, en ese país. El monto total de títulos inmobiliarios, por el producto de la titularización, el monto total de títulos era comparable al total de bonos del Tesoro norteamericano. La conclusión, nuevamente, no es casual la profunda imbricación, la profunda relación entre lo inmobiliario y lo financiero. Lo mismo sucede con los fondos de inversión inmobiliaria. Particularmente son fondos que invierten en bienes raíces, como los fondos de pensiones, los fondos de seguro, los soberanos incluso, y esos fondos van influyendo muy fuertemente y muy selectivamente en el desarrollo urbano y en la oferta y precios inmobiliarios. Me explico brevemente sobre esto. Cuando tenemos un potencial financiero tan grande como los fondos de pensiones internacionales, próximamente supongo el fondo de pensiones de los brasileros, ¿no es cierto? Cuando tenemos miles de billones de dólares en fondos de pensiones que están siendo invertidos preferentemente en el sector inmobiliario a nivel internacional, y otros fondos, como los fondos de inversión inmobiliaria, como las compañías de seguro e incluso los fondos soberanos de los países, por ejemplo, el fondo noruego, producto de los ahorros del precio del petróleo de ese país, o el Fondo de Estabilidad Económica Social chileno, un fondo soberano, producto del ahorro de la producción estatal de cobre. Esos fondos van a invertirse de manera selectiva, geográficamente diversificada, para disminuir riesgo, en distintos países y en distintas ciudades, particularmente grandes ciudades, y son por lo tanto flujos de capital internacional que llegan a estas ciudades, a este sector, que producen muchas veces sobreprecios y que generan muchas veces burbujas inmobiliarias cuando son fondos que se concentran en unos muy pocos lugares. Si quieren un ejemplo rápido, gráfico, Ciudad de Panamá, con una vacancia de las más altas en América Latina. Ciudad de Panamá no se explica, no sé si hay algún panameño o panameña aquí que me ayude en esto, pero Ciudad de Panamá no se explica sino por esto. Los fondos de pensiones, y me estoy anticipando al penúltimo capítulo de esta presentación, los fondos de pensiones particularmente son uno de los principales inversionistas inmobiliarios, se concentran fuertemente en algunas pocas ciudades, como les explicaba, y por lo mismo generan de manera paradojal una regresividad social. En Inglaterra, Priscila, hay unos estudios fantásticos cómo los fondos de todos los trabajadores terminan siendo invertidos en uno o dos lugares predominantes y terminan teniendo un efecto también concentrador y regresivo muy importante.
Ya les había anticipado esta conclusión, la inmobiliarización financiera y algunos de los autores que pueden ser sugerentes para explicar lo que estamos conversando. Uno especialmente sugerente porque obviamente sabe dos cosas. Hay muchos que dicen que probablemente no tenga tanta experiencia política o no sepa demasiado de diplomacia, en fin, las críticas que uno habitualmente ve, pero este señor sabe dos cosas, sabe cómo hacerse rico y sabe también, como muchos y más que todos nosotros probablemente, sabe del sector inmobiliario. Y ahí están esta recomendación bibliográfica para el fin de semana. No casualmente yo insisto en que el capital en el siglo XXI es equivalente a la capital o las capitales del siglo XXI, haciendo un juego de palabras con Piketty, en fin. El tercer banco más grande del mundo es el Banco de Construcción de China. Lo pongo como un ejemplo, como un botón de muestra de todo lo que estoy planteando. El tercer banco más grande de todo el mundo es el Banco de la Construcción de China. China tiene un banco de comercio muy grande, tiene un banco hipotecario también muy grande y que está en algunos aprietos por la burbuja inmobiliaria china y por el alto proceso de urbanización que ha sufrido China. Pero el Banco de la Construcción es el tercero más importante en China y es un banco que acaba de abrir sucursal en Chile. Y además existe el Banco de Infraestructura de China, del cual Brasil es suscriptor. Chile se acaba de también sumar a ese banco y Brasil redujo su posición de aporte financiero al Banco de Infraestructura de China, pero mantiene su participación nominal. Esta lámina me interpreta mucho y resume mucho de lo que quiero decir. ¿Dónde están los fondos soberanos? ¿Qué son los fondos soberanos? Son los fondos de los distintos países que logran ahorrar, la alcancía de los ahorros de los países, las reservas de los países, por lo tanto, propiedad de los ciudadanos de esos países, no son propiedad del presidente de turno ni del parlamento de turno, sino que son fondos soberanos de todos los ciudadanos, y miren dónde están invertidos. Vean los distintos sectores económicos y vean el real estate. Prácticamente todos los fondos soberanos están invertidos en real estate. ¿No les dice eso algo? ¿No les sugiere eso algo? ¿No les dan ganas de escribir una tesis de doctorado que seguramente la FAU de la USP aprobaría con distinción máxima, ¿no es cierto? Real estate, fondo soberano, en fin. Bueno, provoco algún autor ahí inquieto que quiera explorar esto. Voy a ir un poco más rápido. Saskia Sassen, en honor a nuestros colegas argentinos, Saskia Sassen nos muestra también algo del mercado mundial de tierras, las transacciones mundiales de tierra. Vean ustedes a nivel mundial, particularmente África, y quiero más específicamente mostrarles, esto seguramente lo conocen, pero no está de más recordarlo hoy día. Brasil, entre los países que más venden tierra, Brasil destacado, y entre los países que más compran tierra, también Brasil destacado. En tercer lugar,
solo superado por China y por Arabia Saudita. Mercado internacional de tierras. La tierra como bien transable, la tierra como bien que deja de ser una propiedad cautiva local y pasa a ser parte de bancos de tierra internacionales. Cito aquí a Mariana Fix, no sé si nos está acompañando, Mariana. Obrigado. Cito aquí parte de su tesis de doctorado. Banco de tierras por empresa bueno, las columnas son, las barras son elocuentes. Y aquí sigo citando a nuestra autora y vean en la primera línea el Banco Pactual de Brasil, en primerísimo lugar. Y recuerden esto cuando entremos a Odebrecht al final de esta charla. La caída del precio de las acciones de Lehman Brothers producto de la crisis de subprime. Estoy mostrando esto en una pincelada aleatoria de indicadores que van confirmando las principales ideas que he querido compartir con ustedes. Nunca antes el dólar norteamericano perdió tanto valor y fue puesto en juicio como divisa. Incluso fue el momento que la segunda economía mundial, China, vio como una oportunidad para convertir el yuan o el renminbi en una divisa internacional, producto del debilitamiento del dólar norteamericano. Esto podría aplicarse no solo a las grandes empresas o los grandes bancos, sino que también muchas veces a las presidencias de las repúblicas respectivas, demasiado grandes para caer. Esto es de Mariana también, lo deben conocer, pero lo aprovecho de recordar. A propósito de la composición capital-trabajo en el sector inmobiliario. Nuevamente, siguiendo con esta imagen rápida internacional, ¿qué pasó con Bankia en España? Y no solo con esa institución, con muchas otras. Y he querido destacar ese antónimo, ¿no?, que creo que es muy sugerente, tan sugerente como la afirmación correspondiente. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Ah? Estamos en la mitad. Vamos a tener que ir más rápido. ¿Están cansados? O peor aún, ¿están aburridos? Con toda libertad, ¿no? Seguimos. Bien. Aquí voy a hacer rápidamente un alcance para ilustrar esta tercera sección. Para ilustrar esta tercera sección que tiene por título La capital, el capital, segregación financiera. Quiero introducir este concepto, segregación financiera. Hay muchos estudios sobre segregación y particularmente sobre segregación urbana, muchísimos. Nuestras universidades están llenas de publicaciones. Sin embargo, prácticamente no hay estudios sobre segregación financiera y quiero dar algunos datos de esto. ¿Y por qué quiero introducir el concepto de segregación financiera? Porque es parte de la financiarización inmobiliaria. No sería yo consecuente ni coherente con todo lo que afirmo si no trato de vincular no solamente los grandes bancos con las grandes empresas inmobiliarias, sino que al mismo tiempo vincular los sectores carenciados, pobres, discriminados, expoliados,
con la segregación financiera. Y es lo que voy a hacer en esta tercera parte, de manera también, ustedes me perdonan, rápida. Recuerdo algo de neoliberalismo urbano en Chile. Perdonen que me refiera a mi país, lo conozco más, por supuesto, que Brasil, pero lo hago también porque tuvimos la oportunidad, no quiero decir el privilegio, no quiero decir la desgracia, tuvimos la oportunidad de ser pioneros en el neoliberalismo, en experimentarlo en sus expresiones más extremas. Y quiero citar aquí, como introducción a lo que estoy diciendo, quiero citar aquí la Política Nacional de Desarrollo Urbano chilena. En Chile, en toda la historia de Chile, se han formulado solo 3 políticas nacionales de desarrollo urbano, solo 3. La primera en el gobierno militar de Pinochet, que es la que voy a citar aquí. La segunda en el mismo gobierno, 5 años después, retractándose de gran parte de lo que se afirmó en la primera. Vale decir, poniendo reversa, recogiendo cañuela, reconociendo un grave error. Y la tercera y última política nacional de desarrollo urbano en Chile se formuló en el gobierno de Sebastián Piñera hace muy poco. Yo alguna vez le pregunté a mis estudiantes y a mis colegas, a mis pares, qué curioso, ¿por qué las 3 únicas políticas de desarrollo urbano, nacionales de desarrollo urbano en el país, han sido formuladas en gobiernos más bien de derecha o de centro derecha? ¿Y por qué ninguno de los gobiernos de izquierda o de centro izquierda ha formulado una política nacional de desarrollo urbano? No es casual. Todo lo que hemos visto durante la mañana está detrás de una explicación de este tipo. Y vean textualmente lo que dice la Política Nacional de Desarrollo Urbano. El suelo urbano no es un recurso escaso. Su uso queda definido por su mayor rentabilidad. Y miren a continuación, se eliminarán restricciones de modo de permitir el crecimiento natural de las áreas urbanas siguiendo las tendencias del mercado. Política Nacional de Desarrollo Urbano, siguiendo las tendencias del mercado. ¿Cuál es el rol del Estado en esta política? Corresponde al Estado mejorar la calidad del medio ambiente con el objetivo de convertir las zonas beneficiadas en áreas atractivas y rentables para la inversión privada. Miren el rol del Estado en una política nacional de desarrollo urbano. Esto es neoliberalismo extremo. La Política Nacional de Desarrollo Urbano en esta materia, y cito textualmente, se orienta más bien a buscar el mejoramiento de la rentabilidad inmobiliaria. ¿Pueden creer eso? Está en internet, si yo no, felizmente uno no puede ahora mentir porque todo se puede verificar. Esto está en internet, fue publicado por la revista Eure, que está completa en internet. La política de desarrollo urbano se orienta más bien a buscar el mejoramiento de la rentabilidad inmobiliaria. ¿Cuál es la relación entre Estado y sector inmobiliario? Odebrecht, nuevamente. El asombro, la ruptura, en fin, este matrimonio tan bien avenido. Chile está en el número 23 en el ranking del Foro Económico Mundial en desarrollo del mercado financiero. Una posición sin duda destacada para un país emergente con una economía más bien pequeña. Chile es 1/3 de la economía argentina, aproximadamente, dependiendo del momento en que se mida, entre 1/8 y 1/10 de la economía de Brasil, en tamaño. Y sin embargo, está en un lugar bastante destacado en desarrollo financiero. Esto no lo digo por chauvinismo, sino por lo que quiero a continuación demostrar.
Vean cómo una ciudad metropolitana como Santiago se especializa en el sector financiero. Ahí están algunas cifras. Para Santiago, el sector financiero representa el 35%, más de un tercio de todo el Producto Interno Bruto metropolitano. Cifras del Banco Central de Chile. En Sao Paulo, las últimas cifras que logré conseguir del 2009, el 22.4% del PIB. Pero con una gran diferencia o desigualdad entre regiones, lo que yo he querido llamar una historia bancaria regresiva. Fíjense que en el siglo XIX y hasta bastante avanzado el siglo XX, en Chile había más bancos regionales que bancos metropolitanos en Santiago. No hablo de sucursales fuera de la ciudad capital, sino que de bancos creados en las ciudades regionales, con capitales locales, por lo tanto. Muchos de estos bancos tenían sus propias emisiones monetarias. Es probable que en Brasil haya sucedido algo similar. No existía el Banco Central de Chile, que solo fue creado el año 1925. Hace menos de 100 años tenemos Banco Central. Sin embargo, después de los años 80, y particularmente como una de las consecuencias de la crisis del 81-82, no queda ningún banco regional en Chile. Todos los bancos son bancos metropolitanos. Y una gran mayoría de ellos son bancos extranjeros. Y les doy un bocado sabroso como complemento de lo que explico. Obviamente, el banco que tiene más presencia territorial en Chile es el Banco del Estado de Chile. Tiene sucursales en todo el país. Porque es un banco estatal y uno espera que un banco estatal, que es propiedad de todos los chilenos, tenga presencia nacional. ¿Saben cuáles son los otros dos bancos que ocupan el segundo y el tercer lugar con mayor presencia territorial en términos relativos al tamaño de esos bancos? El Banco Falabella, retail, y el Banco Ripley, retail. ¿Por qué? ¿Por qué no es el Banco Santander, que está en Chile? ¿Por qué no es el Banco de Chile, que es una enorme institución? ¿Por qué no es el...? Por una sencilla razón. El retail, al igual que el sector inmobiliario, es un pretexto para una rentabilidad financiera. Si uno ve y analiza los balances de estas grandes cadenas de retail como Cencosud, que está presente en Brasil, o como Falabella, en fin, descubre que el negocio, propiamente tal, no es la compraventa de artículos físicos, sino que es el negocio financiero. Tienen sus propios bancos dentro de su corporación, de su organismo corporativo. Y lo mismo sucede en el sector inmobiliario propiamente tal. El negocio no es construir, no es ganar vendiendo tales o cuales departamentos de manera más rápida, en blanco, en verde, terminados, en fin. El negocio no está ahí. Ese es un pretexto porque lo que produce la mayor ganancia, eso por supuesto puede generar ganancia, a veces genera pérdida, pero lo que produce la ganancia final es el sector financiero ligado al sector inmobiliario o el sector financiero ligado al retail. Y estos son todos los bancos que dejaron de existir, que en paz descansen. Son todos los bancos que dejaron de existir, fundados, la mayor parte de ellos, en el siglo XIX. Ninguno de ellos logró sobrevivir a la concentración financiera en Santiago. Expresión de esa concentración financiera a nivel urbano, este sector que irónicamente los santiaguinos denominan Sanhattan. 3 bancos en Chile concentran casi la mitad de todas las captaciones y 7 bancos el 81%. 3 bancos concentran la mitad de las captaciones y solo 7 bancos más del 80% de todas las captaciones o depósitos bancarios. Hasta aquí la introducción al tema que me preocupa compartir con ustedes, que es la segregación financiera. Esta Nueva Las Condes, un sector
urbano reciente, completamente dedicado al sector financiero, fue construido sobre las ruinas de la Villa San Luis. La Villa San Luis fue una utopía hecha realidad por el gobierno del presidente Salvador Allende. Salvador Allende quiso terminar con la segregación urbana y quiso generar una pequeña ciudad, una villa de vivienda social en la comuna de Las Condes, en ese momento la comuna de más alta renta de Santiago. Y lo hizo, lo logró hacer, pero terminó convertido en esto, producto de los promotores inmobiliarios, de la agencia inmobiliaria, etc. Los últimos habitantes, porque hubo una resistencia muy fuerte, al principio muy débil, después muy fuerte, y los últimos que quedaron, 2 o 3 familias, en uno de los múltiples edificios, lograron vender sus departamentos pequeños y a estas alturas ya muy antiguos, muy deteriorados, porque todo lo demás había sido demolido, lograron venderlos en cerca de $500.000 cada uno. Es el precio que tuvo que pagar la empresa inmobiliaria por el despojo y para poder generar eso. Y eso, por supuesto, $500.000 es marginal, es una propina en torno a esto. Segregación financiera que se expresa también en estos datos. Cerca del 70% de todas las captaciones o depósitos bancarios se dan en la región metropolitana y a veces hasta el 97%. Un 74% de las colocaciones bancarias en la región metropolitana. Lo que yo les mencionaba antes, las grandes ciudades son concentradoras, no solamente de población, principalmente concentradoras financieras. El capital se ha urbanizado, literalmente. ¿Qué pasa con el crédito? Que tiene que ver con la capacidad de compra, de adquirir vivienda, con el crédito hipotecario en general. ¿Qué pasa con el crédito en general? En el tramo de menores ingresos, o sea, menos de 250.000 pesos chilenos, eso en reales, ¿quién me puede ayudar rápidamente? 250 debe ser 1.200 reales. Sí. En ese tramo de ingresos inferiores, ¿hay acceso al crédito? Sí, porque hay una creciente bancarización, hay cajeros automáticos en los lugares más remotos del país. Incluso simbólicamente tenemos cajero automático en el territorio antártico chileno y, por supuesto, en lugares de poblaciones de muy bajos ingresos, lugares segregados. A veces están en esos lugares dentro de los cuarteles de carabineros, por seguridad, pero están los cajeros automáticos. O sea, se ha creado la imagen de una bancarización generalizada y de un acceso al crédito generalizado. Vale decir, la imagen de una inclusión financiera. Sin embargo, los sectores de mayores ingresos tienen 30 veces más acceso al crédito que los sectores de menores ingresos. Esto es segregación financiera todavía no territorializada. Y ahora les muestro la segregación territorializada. A ver, vamos a ir más rápido. Aquí. 4 comunas de las más de 50 que integran el área metropolitana de Santiago, la región metropolitana de Santiago, 4 comunas concentran el 93% de todos los depósitos de la región metropolitana. Solamente 4 comunas. El 93%. Las otras 48 comunas, que son las más populosas, apenas concentran el 7% de las captaciones o depósitos bancarios. Si esto no es segregación, ¿qué es?
Estas son cifras no de Antonio Daer, yo lo único que hice fue sumar y restar. Estas son cifras oficiales de la Superintendencia de Bancos y Sociedades, de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Están en línea, las pueden verificar. ¿Y qué pasa con los créditos? Con el acceso al crédito. Lo mismo, o muy similar. Solo 4 comunas de la región metropolitana concentran el 84% de todos los créditos otorgados en la capital de Chile. Y el resto de las otras 48 comunas se reparten el 16% restante. No supe hacer el cálculo, como no soy ingeniero, no supe hacer el cálculo porque me salían unas cosas infinitesimales para cada una de ellas. Las más extremas tenían 0.000000000000012. No lo sé hacer, no lo sé leer. Pero nada, la nada misma. Esto es lo que llamamos segregación financiera territorializada. Ahí hay algunos indicadores de deudores hipotecarios de la misma institución que les mencionaba, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y por lo tanto, conclusión de esta parte, que el sector financiero tan comprometido con el sector inmobiliario, tan estrechamente vinculado con el sector inmobiliario, casi confundido, fusionado con el sector inmobiliario, este sector es un sector profundamente concentrador y segregador. El capital se ha urbanizado y el capital financiero en particular se ha metropolizado. Y todo esto se traduce en desigualdad extrema. Le he querido poner estos colores dramáticos a esta lámina, negro y rojo. Desigualdad extrema, la noche misma. La gobernanza de mercado, un término que inventé hace algún tiempo atrás, la gobernanza de mercado, que es mucho más eficiente y más responsable de nuestras ciudades que la gobernanza propiamente tal, que duda cabe. La gobernanza de mercado hizo extrema la desigualdad en Santiago, superior a la de todas las áreas urbanas de Chile. Santiago es la ciudad más desigual en todo el país. Y también la más desigual entre todas las regiones urbanas de los países de la OCDE, o de la OCDE, como prefieran. Cuarto, financiamiento de infraestructura y fondo de pensiones. Sí, mi connacional me está apurando, pero tenemos que ganarnos el almuerzo, ¿o no? Ya, vamos avanzando. Financiamiento de infraestructura y fondo de pensiones. Hasta aquí uno podría decir, mira, bueno, vaya y pase, ¿qué importa? Es capital financiero de unas pocas familias, de unas pocas grandes empresas, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando ese capital financiero es mi capital financiero? O sea, es el capital financiero de cada uno de ustedes, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, el capital que ustedes probablemente le van a dejar sus ahorros a sus hijos, a sus nietos, ya es distinto. Estamos hablando, por lo tanto, no de capital corporativo, no de capital de grupos aristocráticos o plutocráticos, sino que estamos hablando de capital social. ¿Qué pasa cuando ese capital es un capital social? Y aquí puedo ir con muchas imágenes que nos van a ayudar. Vean este texto, financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe. ¿Cómo, cuándo y quién? Inversión anual en infraestructura en América Latina y el Caribe entre el año 80 y el 2013. Voy con los datos macro para después entrar en lo micro.
inversión promedio anual en infraestructura en países de América Latina. He destacado Brasil, Chile en ese círculo. Si ustedes asocian la inversión en infraestructura al tamaño territorial, demográfico y económico de cada uno de estos países, se dan cuenta que se producen cosas que son inexplicables o que son difícilmente entendibles. ¿Por qué la inversión en infraestructura en Chile es mayor a la inversión en Brasil? No hay ninguna explicación en términos relativos para eso. Y esta lámina es particularmente sugerente porque nos muestra la inversión pública en rojo y la inversión privada en verde, la inversión total en azul. Vean ustedes cómo la inversión pública, tradicionalmente promotora de la inversión en infraestructura, termina tendiendo a cero. En cambio, el sector privado termina convirtiéndose en el gran inversionista en infraestructuras. En las ciudades, lo decía ayer, creo, en las ciudades cada vez más el sector privado es el que produce lo inmobiliario. Prácticamente el total de la construcción es privado. Incluso la vivienda social muchas veces no la construye el Estado directamente, sino que la subcontrata con empresas privadas. Sin embargo, la infraestructura, que es la otra contraparte de lo inmobiliario, estaba a cargo del Estado. Hoy día no, ya no. El Estado se ha retirado de lo inmobiliario, se ha retirado de la infraestructura y por lo tanto es el sector privado prácticamente el gran constructor de la ciudad, sea en lo inmobiliario, sea en el plano de todas las infraestructuras. Proveedores privados de capital para los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Y abajo, no sé si se alcanza a ver, están fondos de pensiones y fondos soberanos. Proveedores de capital. Eso es lo que hacen los fondos de pensiones con los ahorros de ustedes y míos. Proveedores de capital. Una creciente participación de los fondos de pensiones ya detectada en distintos países. Vean ustedes de nuevo el caso de Brasil y Chile, cómo hay una tendencia bastante clara a un incremento de los fondos de pensiones que pasan de un 3% a un 7% más o menos. Y esta es una lámina muy sugerente. Autoría, derechos de autor. Santander. ¿Por qué recalco la autoría? No solo por razones de auspicio, gracias, comentarista destacado, no solo por razones de reconocimiento de derechos de autor, sino por algo que es más importante y más sugerente. Un banco global como es el Banco Santander, uno de los mayores bancos del mundo, un banco global mira el mercado global de infraestructura. Y aquí está, con distintos colores, ¿no es cierto? Y vemos dónde están las oportunidades de inversión para el Banco Santander en materia de infraestructura. ¿Tenemos siempre esa mirada global? ¿Hemos aprendido algo de la globalización? ¿Hemos aprendido algo de la financiarización del capital inmobiliario? En fin. Y aquí está, de nuevo, para el mismo Banco Santander, y fíjense lo que dice el subtítulo, ¿ah? ¿Alcanzan a leer la letra pequeña o no? Miren, para América Latina. Inversiones, sectores, tamaño objetivo, rentabilidad objetivo, foco geográfico, selectividad territorial. Esto es todo de autoría del banco, no es mío. Aquí, por países, Fondo de Infraestructura, proyecto de Chile,
la creación de un fondo de infraestructura, proyecto del actual gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Aquí, de nuevo, un matrimonio poco usual, pero que es sugerente de lo que estamos hablando. Un fondo de infraestructura requiere de la alianza de dos ministerios. El Ministerio de Obras Públicas, de Obras Civiles, o como quieran llamarlo, pero al mismo tiempo el Ministerio de Hacienda. De lo contrario, esto no es viable. De nuevo, el maridaje, el matrimonio entre lo financiero y lo inmobiliario, incluso a nivel gubernamental, ya no solamente a nivel de mercado o del sector privado. Miren la explicación que da el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública en Chile. Vale, cuando hablamos de concesionarios de obras de infraestructura pública estamos eufemísticamente hablando de privatización, obviamente. Miren lo que dice. Fallamos en explicar que las concesiones han sido la política pública más exitosa en los últimos 30 años. La política pública que consiste en delegar en el sector privado. Esas son las concesiones. Política pública consiste en delegar. ¿Se acuerdan de la Política Nacional de Desarrollo Urbano? Política pública que delega en el sector privado. O dicho de manera más dramática, empresas privadas que son subsidiarias del Estado. El Estado actúa por omisión y delega en empresas privadas. Por lo tanto, la empresa privada empieza a cumplir roles que son propios y que eran privativos del Estado históricamente. Y este título a mí me encanta. Esta es una publicación que la pueden encontrar, está en línea, y que se refiere a los fundamentos del Fondo de Infraestructura en Chile y el análisis del proyecto de ley. Y tiene por título, poéticamente, despertar el capital dormido. ¿Dónde está Mariana? ¿Está Mariana aquí o no? Dime si no es un título maravilloso, Mariana, ¿no es cierto? No puede ser más cercano a la verdad y al mismo tiempo más poético. Despertar el capital dormido. Miren el título, lo que puede hacer la poesía en el mundo de las finanzas. Vean esto otro. El mismo proyecto de ley. Medidas para impulsar la productividad, inversiones en los fondos de pensión y de cesantía. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? Los fondos de pensiones, para los jubilados como yo, que soy jubilado ya viejo, etc. Los fondos de pensiones y de cesantía, ¿para qué? Para aumentar la productividad. No es para aumentar el bienestar social, no es para aumentar la seguridad social, no es para mejorar la calidad de vida de la tercera edad, es para aumentar la productividad. ¿En qué mundo estamos? La financiarización no tiene límites. Bueno, aquí dice autorizar la inversión en el mismo proyecto de ley. Número 1, autorizar inversión en activos no tradicionales. ¿Cuáles son los activos no tradicionales? Deuda o capital privado, pero abajo destacado dice activos inmobiliarios, mutuos, hipotecarios, contratos de leasing, etcétera, etcétera, etcétera. Financiarización, con los fondos de pensiones, con los ahorros sociales. Bueno, voy a ir más rápido porque no quiero cansarlos. El Fondo de Infraestructura, aquí un título del Fondo de Infraestructura que es muy sugerente, yo tampoco alcanzo a leer, pero dice cómo entender la titulización de las infraestructuras y de los servicios públicos. O sea, cómo explicarle a los legisladores que van a votar y aprobar o rechazar este proyecto, ya está aprobado por lo demás, cómo explicarles, cómo hacerles entender la titulización, que es la financiarización, ¿no es cierto?, de las infraestructuras, ya no solo de lo inmobiliario, y de los servicios públicos.
un capítulo del proyecto de ley presentado por el Estado. Ahí están las inversiones anualizadas en concesiones en Chile, para un largo periodo, 2 décadas prácticamente. Bueno, vamos a irnos apurando. Aquí, para no ampliar mis ¿cómo los llamábamos, Alberto? Mis auspiciadores, ¿no es cierto? Para ampliar, diversificar también mi riesgo, no tener solo un auspiciador, aquí estoy citando al BBVA, otra institución financiera que nos aporta material e información al respecto y que nos permite entender que esto es un fenómeno generalizado en la banca. Llego aquí, me estaciono un momento con la benevolencia de ustedes, me estaciono un momento en esta lámina. La política pública a veces se convierte en la mayor aliada del sector privado y particularmente del sector inmobiliario financiero. La política pública, principal aliada del sector inmobiliario financiero. Aquí cito en mi opinión, 4 subsidios implícitos que ha dado el gobierno actual de Chile, un gobierno que no podría ser definido necesariamente como un gobierno capitalista, de derecha, en fin. El gobierno actual de Chile, 4 subsidios implícitos, no explícitos, por supuesto, pero implícitos al sector inmobiliario financiero. El primero consistió en postergar la aplicación del impuesto al valor agregado, del IVA, a la construcción. El segundo subsidio consiste en la creación del Fondo de Infraestructura. ¿Qué es lo que es la creación del Fondo de Infraestructura? Es asegurar financiamiento para que las empresas de la construcción, las empresas de obras civiles, puedan tener respaldo financiero y operar adecuadamente. Tercer subsidio, la autorización para invertir parte del fondo de pensiones en infraestructura. Cuarto subsidio, un plan de viviendas anunciado en la cuenta pública del año 2016. La construcción de 25.000 viviendas sociales, una obra social inobjetable. Nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, esa obra social, en la oportunidad en que se crea, termina siendo un subsidio al sector de la construcción, implícitamente. Aquí tenemos lo que produce el primer subsidio, el efecto IVA. El gobierno decide postergar por 2 años aproximadamente la aplicación de este impuesto, nuevo impuesto a la construcción de viviendas. ¿Qué es lo que sucede? Toda la demanda decide acelerarse. Oye, compremos antes de que nos pongan un impuesto. Las empresas constructoras rápidamente y las inmobiliarias y los bancos dicen hay una enorme oportunidad de negocios porque va a haber una gran demanda, todos van a querer comprar antes de que se aplique este impuesto. Por lo tanto, empecemos a vender en verde, en blanco, en papel, empecemos a generar créditos hipotecarios para ello, aumentemos los créditos hipotecarios, etc. ¿Y qué sucede cuando crece la demanda y la oferta todavía no lo hace? Los precios se van arriba. Y ahí está la curva de precios de vivienda y el efecto IVA que dispara el valor de las viviendas, etc. Gravísimo, gravísimo. ¿Por qué es tan grave? Porque en el fondo esta política pública generó una verdadera burbuja inmobiliaria fiscal. Hizo que los precios se incrementaran artificialmente, porque las personas querían comprar o las familias querían comprar antes de la aplicación del impuesto. También los inversionistas que viven de las rentas inmobiliarias. Se construyeron muchos edificios solo para renta, solo para renta. Algunas personas compraban edificios completos para después vivir de los arriendos de esos edificios. La conclusión final, gravísima. Los precios de las viviendas subieron mucho más porcentualmente que la tasa del nuevo impuesto. ¿Y esto qué significa?
Significa que los ciudadanos chilenos que compraron vivienda prefirieron pagarle sobreprecio a las empresas inmobiliarias y no pagarle el impuesto al Estado de Chile. Y terminaron pagando más en sobreprecio que lo que se ahorraron por no pagar el impuesto. ¿Se dan cuenta cómo una mala política pública mal diseñada puede generar distorsiones enormes? Y puede terminar perjudicando a la ciudadanía que pagó sobreprecio, beneficiando al sector inmobiliario que tuvo ganancias extraordinarias y perjudicando al Estado que no recibió el impuesto oportunamente. Cuidado con el diseño de las políticas públicas. No bastan las buenas intenciones. Miren el valor promedio de las viviendas nuevas como efecto de la burbuja fiscal. Y aquí nuevamente me detengo un poco y me estoy acercando a Odebrecht. ¿Por qué el Estado tiene este compromiso tan íntimo con el sector inmobiliario? ¿Por qué hay esta relación incestuosa entre el Estado y el sector inmobiliario? Y como el sector inmobiliario está financiarizado, la relación incestuosa es tripartita: sector inmobiliario, sector financiero, Estado. ¿Por qué? Porque existe una realidad en todo el mundo y en nuestros países particularmente. El sector de la construcción, por razones que dio ampliamente en su primera exposición Alberto, el sector de la construcción tiene un potencial enorme para dinamizar otros sectores. La matriz de insumos productos del sector, incluyendo cada vez más el sector financiero, es muy variada, es muy amplia. Los efectos multiplicadores del sector de la construcción son casi infinitos. Por lo tanto, si queremos dinamizar la economía, si queremos generar más empleo con un sector intensivo en trabajo y muchas veces intensivo en trabajo menos calificado, por lo tanto socialmente prioritario, si queremos hacer eso, fomentemos la construcción, ayudemos a los empresarios inmobiliarios, a los empresarios de la construcción, ayudémosles, generemos una gran inversión en infraestructura para dinamizar las economías. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump en su mensaje como candidato presidencial? Prometió una inversión multimillonaria en infraestructura para hacer más competitivo el país, pero de paso para generar más empleo y de paso para generar mayor dinamismo económico de una economía ralentizada como la norteamericana. Es lo que se conoce como keynesianismo. Lord Keynes inventó esto, lo teorizó adecuadamente. Ya lo decía, las empresas comienzan a subrogar al Estado en la inversión en infraestructura en general y en muchos de sus roles. Aquí un dato para el caso de Chile que quiero destacar. En Chile el sector inmobiliario representa, incluyendo infraestructura, servicios a las empresas, etcétera, representa casi el 40% de todo el sector bancario, para decirlo en breve. Casi el 40% de todo el sector bancario en mi país está asociado al sector inmobiliario. El descontento popular por las bajas pensiones, que ahora además empiezan a invertir en infraestructura, el descontento popular contra las asociaciones de fondos de pensiones en Chile. Aquí lo que ya les decía, cómo una economía neoliberal como la nuestra puede ser al mismo tiempo keynesiana. Curiosidad extraña, pero que nos permite entender por qué en muchos países, a nivel mundial, en economías desarrolladas y en desarrollo, se produce este círculo de decisiones políticas con, al mismo tiempo, compromiso económico financiero.
la creación del Fondo de Infraestructuras en Chile y llegamos a la conclusión final, y desde ya le pido perdón por lo que nos hemos alargado. Cualquier similitud con la realidad de esta expresión, cualquier alcance fonético es puramente casual, es una coincidencia, obviamente, ¿no? Hay un edificio por aquí cerca que tiene unos títulos parecidos, pero es puramente casual, ¿ah? Dicho todo lo que he dicho durante la mañana, y creo que los he aburrido y he abusado del tiempo de ustedes y me disculpo, pero dicho todo lo que he dicho, la conclusión es bien obvia. Cuando hay una estrecha relación, una concupiscencia entre lo inmobiliario y lo financiero, y al mismo tiempo una concupiscencia entre el Estado y lo inmobiliario, producto del keynesianismo, cuando eso sucede, uno entiende por qué el sector inmobiliario, con mayor razón ahora financiarizado, comienza a ser un sector especialmente apropiado para el lavado de dinero, para la corrupción, para los negocios que benefician a todos, para las fórmulas win-win, todos ganamos, nadie pierde, mientras no se produzca der Brecht, mientras no se produzca, ¿no es cierto?, la ruptura, el quiebre o el crash. En muchos otros sectores, por supuesto, también hay corrupción, pero coincidentemente, en volumen y en términos de universalización, nos encontramos que prácticamente en todos los países el sector más sensible, más proclive, es el sector inmobiliario. En parte porque es tremendamente relevante en términos económicos, ya lo vimos al comienzo, porque mueve grandes volúmenes. Acuérdense, la mitad del Producto Interno Bruto norteamericano, el 40% de la banca chilena, etcétera, etcétera. Es demasiado importante en términos económicos, pero también porque está financiarizado y globalizado, y también porque existe este keynesianismo, vale decir, esta alianza entre el Estado, que necesita dinamizar la economía, que necesita generar empleo, que necesita producir más para muchas veces tener ganancias también electorales y políticas, y esta particular rama de la industria. Comienzo por Chile, y esto va a ser solamente gráfico. Nuestra presidenta es de una honestidad inobjetable y es de una austeridad de vida inobjetable. Pocas mujeres que ocupan cargos de relevancia a nivel internacional tienen tanta austeridad, viven con tanta sobriedad como nuestra presidenta. Sin embargo, su entorno familiar terminó involucrándola indirectamente y desgastando su capital político y emocional incluso por un affair inmobiliario. Ya, aquí abajo hay una. Gracias. El caso Cabal es un caso de especulación inmobiliaria de familiares de la presidenta que deciden, se tientan con la posibilidad de comprar unos terrenos en una ciudad secundaria chilena, ¿no es cierto? Terrenos que eran rurales y que iban a convertirse en terrenos urbanos y por lo tanto iban a multiplicar varias veces su valor económico. Esa especulación, esa tentación, hipoteca el capital político y quiebra la confianza ciudadana, etc. Esto lo tomé, no sé si ha cambiado, pero esto lo tomé el año pasado, de la página web de Odebrecht,
es textual, es lo que se llama la línea de ética de Odebrecht y la cultura empresarial, la cultura corporativa. Y lo reproduzco tal como aparecía en la página web. Simplemente imprimí o copié un pantallazo del sitio corporativo. Uno puede decir, claro, pareciera casi irónico, pareciera casi una paradoja, pero ahí está. Línea de ética en los negocios y una cultura empresarial específica. Declaraciones de destaco aquí el carácter global de estos dos actores. A propósito de una de las diapositivas que citábamos de Mariana Fix, vean ustedes aquí también esto. Esto tuvo repercusiones en Chile muy fuertes. No traje nada sobre el caso argentino, pero conocemos por la prensa y hemos conversado con los colegas argentinos que también en ese país, lamentablemente, también el sector inmobiliario está muy ligado a estos problemas de corrupción política. Y con esto voy terminando. Esta es una de las cosas más recientes, del 30 de enero. Tiene que ver de nuevo con lo que yo afirmaba antes. La capital es el capital, cuánto vale Sao Paulo, etc. El alcalde pone en venta los activos de la ciudad. Obviamente solo unos pocos, no está vendiendo la ciudad entera, pero nos vuelve a sugerir lo que hemos planteado. Reproducido un diario de mi país, un periódico económico, Pulso, que pertenece a un grupo empresarial de comunicaciones, La Tercera. Y vamos concluyendo. ¿Y ahora qué? Les dije inicialmente que quería provocar, no profundizar, pero he tratado de dar un marco general para llegar a esto último, ¿no? Y poder enfrentarlo también académicamente, con rigor en la investigación, para poder, con un buen diagnóstico, con un pleno conocimiento de la realidad, formular políticas públicas adecuadas. Muchas veces esa es nuestra tarea, formular o ayudar a la formulación de las políticas públicas de nuestros gobiernos, y para ello necesitamos tener muchísima información y bastante rigor en el análisis. Muchas gracias.